Buenos días. Les doy la bienvenida a todas, a todos, a este curso que es ya nuestra última sesión y este día me da muchísimo gusto presentarles al maestro Fernando Antonio Hernández García, quien será nuestro ponente durante esta primera sesión del día de hoy. En cuanto termine, haremos una muy breve pausa solo para que ingresen las personas actuarias que harán esta mesa de análisis sobre diversos temas. El maestro Fernando Antonio Hernández García, gracias Fernando por aceptar participar en esta actividad académica y compartir con las personas asistentes tus conocimientos. Les voy a leer una breve síntesis curricular de nuestro ponente, quien es abogado por la Universidad Iberoamericana y maestro en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México. Actualmente estudia el doctorado y ha realizado diversos diplomados en materia administrativa y estudios enfocados en la labor jurisdiccional como servidor público. Dentro de sus actividades profesionales, destaca que desde enero del 2020 es secretario en el 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito y cuenta con 17 años en la carrera judicial. Empezaste muy joven, Fer. Me Sí, da mucho algo. gusto. Dentro de la experiencia laboral, también fue secretario de juzgado en materia civil y ha colaborado en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde que estudiaba la licenciatura, como muchas personas en nuestro poder judicial, ingresan haciendo prácticas profesionales, luego se incorporan como oficiales administrativos y durante esos primeros años de su labor jurisdiccional, nuestro ponente, Fernando, desarrolló habilidades tanto jurídicas como personales que le permitieron en su momento ser actuario judicial y secretario de tribunal. Gracias otra vez, Fernando Antonio, por estos minutos. Y bueno, pues los asistentes son todos y todas tuyas. La dinámica que seguiremos es el maestro Hernández García irá exponiendo y ustedes ahora no somos tantos, entonces si quieren levantar la mano y hacer las preguntas de viva voz o si alguien tiene demasiada timidez, desde luego yo las leeré a través del chat. Entonces, adelante, querido Fernando. Sí, muchas gracias, magistrado. Muchas gracias por la presentación. Agradezco el espacio a la consultoría, a la magistrada María Eugenia Gómez Villanueva y al magistrado Armando Maitret Hernández por la amable invitación. Y bueno, ya entrando en materia, vamos a platicar sobre un tema que me parece a veces, ¿no? Un poco subestimado, pero que en realidad es de gran relevancia. Este tema, pues como ya lo sabemos, son las notificaciones en el juicio de amparo. De manera general, ya quiero comentarles que la regulación se encuentra en la ley de amparo, obviamente, los artículos 24 y 32. No, no vamos a leerlos porque sería muy tedioso pues no es el caso, ¿no? Vamos mejor a platicarlo un poquito más digerido. Cualquier cosa que tengan dudas, adelante. Y bueno, vamos a comenzar. De manera amplia, podemos decir o de manera general, que una notificación, o sea, la relevancia es porque a través de estas se hace del conocimiento a las partes el acto jurídico con la finalidad de que tengan noticia del estado de un juicio, desde un emplazamiento al tercero hasta un requerimiento, ¿no? Que son las actuaciones más relevantes tratándose de las notificaciones.
En el caso particular del juicio de amparo, por regla general, las resoluciones que se dicten, llámese en autos, sentencias, en sentencias entendamos como interlocutorias y definitivas, estas deben notificarse a más tardar al tercer día de su emisión. Pero aquí hay una excepción muy importante, que es la materia penal. La propia ley de amparo establece que en materia penal las notificaciones se deben notificar inmediatamente. Las resoluciones se deben notificar inmediatamente a que sean pronunciadas. Esta excepción encuentra su lógica en la premura y en la importancia de los derechos en juego. Obviamente es el derecho a la libertad de las personas. Por eso, el legislador exigió o más bien estableció que estas notificaciones se hagan sin dilación, precisamente partiendo de un principio de inmediatez en las notificaciones en materia penal. Este principio, pues, ha sido reconocido de manera amplia por la Suprema Corte a través de diversas jurisprudencias y también en el procedimiento ordinario en materia penal se reconoce y se recoge este principio. Esto, pues, en aras de una celeridad, una eficiencia y una tutela judicial efectiva. También dentro de las notificaciones tenemos varios tipos, ¿no? Seguro ya las conocen, bueno, la notificación personal, las notificaciones por oficio, por lista y por vía electrónica. Cada una está diseñada o establecida para situaciones jurídicas concretas, incluso incluso para partes procesales en particular. Entonces, bueno, vamos a hablar de la primera, que son las notificaciones personales. Como características de estas notificaciones, podemos decir que siempre una notificación personal va a tener como característica hacer del conocimiento una resolución trascendente, porque de no realizarse de esa forma, se dejaría en una de las partes. Por ejemplo, bueno, tan es así que el propio legislador estableció los supuestos específicos, también el juez, pues a su libre juicio, puede establecer que determinada resolución se haga de manera personal. Pero bueno, las hipótesis que estableció el legislador, que ahorita vamos a ver de manera general, pues tienen como esta característica de que son resoluciones de tal trascendencia que de no practicarse de esa manera, se les dejaría en estado de indefensión a las partes. La primera, el primer supuesto que establece la ley de amparo, es que se deben realizar las notificaciones de manera personal al quejoso que se encuentra privado de su libertad. Aquí, pues obviamente es evidente, ¿no? Este supuesto, aquí quiero compartirles una tesis rápido. Déjenme compartirles esta tesis. Y bueno, como se ve en esta tesis, que dice notificaciones en el juicio de amparo, promovido por un quejoso privado de su libertad. Aquí lo importante es que, o lo que quiero resaltar de esta tesis, es que el mismo texto, el rubro, perdón, y el texto también, destacan que no importa la materia del asunto, sino que esté privado de su libertad. Por ejemplo, no sé, en materia administrativa, tratándose de arrestos. También, por ejemplo, en materia civil, tratándose de, más adelante lo vamos a ver, pero tratándose de requerimientos de arresto, de apercibimientos con arresto. Todas esas resoluciones que precisamente, pues, podrían tener una repercusión de privación de la libertad, se deben de notificar de manera personal.
Otro segundo supuesto es la primera notificación que se practique al tercero interesado o al particular señalado como autoridad responsable. Digo, más adelante vamos a ver cómo se notifica a la autoridad responsable, pero en este caso el propio legislador destacó la importancia de que al particular que se señala como autoridad responsable se le notifique de manera personal. Bueno, en el caso de que el domicilio del tercero se encuentre fuera de la jurisdicción del órgano, se debe de girar un exhorto. El tercer supuesto que se debe de, hablando de resoluciones que se notifican de manera personal, son los requerimientos y las prevenciones. Aquí pues es evidente, ¿no? O sea, un requerimiento o una prevención se deben de notificar personalmente porque si no, la parte, digamos, requerida o la parte prevenida no estaría en aptitud o quizá no conocería de manera fehaciente el requerimiento que se le hace, el requerimiento que le hace el juez o el juzgador para efectos de su cumplimiento. Otro supuesto u otra hipótesis que también de resoluciones que se deben de notificar de manera personal es el acuerdo por el que por el que se requiere la ratificación del desistimiento. Este también es muy importante, precisamente atendiendo a que, pues digo, hay veces que los mismos autorizados presentan el escrito de desistimiento del juicio, pero muchas veces lo hacen como de, pues, como no me ha pagado el quejoso, lo voy a presentar y ya no voy a continuar con el juicio porque no ha pagado por mis servicios. Entonces, pues muchas veces esa es la gran importancia que tiene la notificación personal de esta resolución. También otro supuesto son las sentencias dictadas fuera de audiencia constitucional. Aquí, pues obviamente, la intención o el propósito de esta notificación es que la parte quejosa o en su caso el tercero interesado estén en aptitud de recurrir esta sentencia. Lo mismo pasa en el siguiente supuesto en el que se habla del sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Obviamente en estos supuestos la relevancia pues es precisamente no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa o a la tercera interesada para que puedan recurrir. En este supuesto les quiero compartir otro criterio también muy pues interesante que encontré. Este precisamente habla de que en el amparo, pues no existe la obligación de notificar personalmente cuando aunque se haya cerrado el acta correspondiente, no se dicte o sea, no se haga del conocimiento a las partes de la sentencia en ese momento. Por ejemplo, cuando hay una prueba, cuando se desahoga una prueba testimonial. En este caso, las partes firman, bueno, se lleva a cabo el desahogo de la prueba, las partes firman el acta y después se dicta la sentencia. Obviamente, si se dicta el mismo día de la audiencia, no habrá necesidad de que la notificación se haga de manera personal. Este supuesto solo aplica para cuando se dicta la sentencia o el sobreseimiento, pero fuera de la fecha de la audiencia. Otro supuesto también muy importante son las resoluciones, obviamente que siguen la misma lógica de la sentencia definitiva, pero tratándose de la suspensión, o sea, las resoluciones que se dicten fuera de la audiencia incidental. Otro supuesto son las resoluciones de la aclaración de la sentencia. La importancia es que la aclaración de sentencia, aunque no tiene, digamos, como objetivo modificar una parte sustancial de la sentencia, sí, como su nombre lo dicen, aclaran algún punto de la ejecutoria para que sea congruente. Entonces, por eso, de ahí es la importancia que se notifique personalmente, precisamente para que las partes tengan conocimiento de la ejecutoria, cómo en realidad fue aclarada y ver precisamente que sea
que sea coincidente con las consideraciones. Y bueno, otra resolución, pues son las resoluciones que desechan la demanda o la tengan por no interpuesta. Esta pues obviamente sigue la misma lógica, que es no dejar en estado de indefensión a las partes. Aquí les quiero compartir una tesis. Es esta. En esta tesis se recoge un principio muy importante, que es precisamente, en este supuesto, o más bien los hechos que dieron lugar a esta tesis, son, creo, muy importantes, porque se trata de una persona con discapacidad intelectual que promovió un juicio de amparo. En este juicio de amparo, el autorizado especial señaló que él deseaba que se realizaran las notificaciones vía electrónica, pero aquí el juez de distrito le hizo un requerimiento, se notificó vía electrónica, pero tuvo conocimiento el quejoso, o sea, una vez que ya había transcurrido el plazo para desahogar el requerimiento. Entonces, aquí lo que recoge esta tesis y la intención, pues es precisamente que el juez debe realizar el ajuste necesario al procedimiento, y aunque el representante especial haya señalado como vía para la notificación la vía electrónica, tratándose de la tutela de los derechos que está en juego, como son los derechos de una persona con discapacidad intelectual, debe de realizar la notificación de los requerimientos de manera personal. También, bueno, en este caso, en esta otra tesis, también se recoge la misma lógica o la misma importancia de el tipo de notificación, ¿no? En esta habla de cuando, en el supuesto de que una vez rendido el informe justificado, se advierte la inexistencia de la autoridad que se señala como responsable, y bueno, es evidente que al momento de que el juez recibe el informe y da vista a la parte quejosa, antes de emitir cualquier pronunciamiento sobre la inexistencia o no de la autoridad, debe de prevenir a la quejosa para que aclare el nombre de la autoridad responsable. Este requerimiento se debe hacer de manera personal, precisamente porque si no, pues lo que va a pasar es que se va a sobreseer el juicio. Entonces creo que la lógica o lo que debemos entender o cómo debemos entender es que el legislador lo que busca con este tipo de resoluciones, más bien con este tipo de notificación de este tipo de resoluciones, es proteger el derecho de acceso a la justicia, la protección de los derechos de la persona quejosa o en su caso del tercero, ya que en la mayoría de los casos se trata de supuestos en donde se causaría un perjuicio, digamos, mayor a la esfera jurídica de las personas. Entonces, pues yo como tip les diría, o sea, obviamente siempre seguro cuando, no sé si les pregunten X tipo de resolución, ¿cómo se notificaría? Yo creo que es muy importante destacar o tener muy presente la finalidad, ¿no? Si es un requerimiento, si es un apercibimiento, qué derechos están en juego, ¿no? Si es un derecho de un menor y la trascendencia que tiene la actuación posterior. Creo que eso es muy importante para poder detectar los casos en los que se debe de notificar personalmente que han sido reconocidos por tesis o jurisprudencia, porque digamos los legales pues están en la ley, ¿no? Eso con leerlo o aprendértelo tienes. Pero yo como tip podría decirles que algo muy básico es que siempre pensemos como la trascendencia que puede tener la resolución que se va a notificar, ¿no? Entonces, de los supuestos que hemos visto o hasta donde hemos analizado, creo que es evidente que en estos supuestos de notificación
de resoluciones de manera personal es los derechos en juego y siempre las consecuencias, ¿no? De lo que puede derivar. Luego, bueno, de las reglas básicas para la notificación personal, podemos destacar, son tres básicamente. La primera, o la forma en bueno, sí, de cómo se deben de practicar. El primer supuesto que habla la ley de amparo es que obren autos el domicilio de la persona que señaló para haber recibido notificaciones. Y bueno, en este supuesto, que es el más ideal, ¿no? Yo creo que es lo ideal, es que la persona buscada se encuentre y una vez que el actuario se cerciora de la identidad del domicilio, se le corre traslado con copia de la resolución a notificar y los anexos. Aquí, como tip, o también es muy importante señalar que todos los elementos, que se deben de señalar en la razón actuarial, todos los elementos, ¿no? Que den certeza y seguridad jurídica de qué es la persona buscada y de qué es el domicilio correcto. Que aquí yo creo también muchas veces, cuando fui actuario, yo me acuerdo que pues asentaba hasta datos que estaban de más, pero siempre, o sea, siempre para tener la certeza de que sí se trataba el domicilio, de que sí era la persona. Aquí, bueno, en el supuesto de que la persona buscada se niegue a recibir o firmar, pues esa negativa se debe de asentar en la razón y en ese momento se tendrá por hecho. Obviamente aquí también se debe de hacer una media afiliación, de aportar elementos para que el órgano jurisdiccional tenga certeza de que nos constituimos en el domicilio y esa persona se negó a firmar. Otro supuesto es que de no encontrarse la persona buscada, pero sí estar en el domicilio correcto, una vez que obviamente cerciorados, se deje citatorio. Este citatorio es para que la persona buscada dentro de los 2 días hábiles siguientes se presente en el órgano jurisdiccional para que se dé por notificado. Esta notificación pues ya se realizará por lista y también en la página electrónica del consejo y del órgano. Aquí también, bueno, encontré este criterio que se los voy a compartir, que recoge pues de manera muy general lo que hemos platicado, ¿no? De cuando no se pueden practicar personalmente por no encontrarse alguien en el domicilio, pues, se debe de realizar por lista. Y bueno, un tercer supuesto, a diferencia de las hipótesis anteriores que ya platicamos, es cuando el actuario no encuentra ninguna persona en el domicilio, se cerciora de que es el buscado y bueno, en este caso se deja un aviso precisamente para que de la misma manera acuda al órgano jurisdiccional a notificarse. De igual forma, como en el supuesto pasado, si no se presenta, pues se realizará de manera por lista y también la publicación en la página de internet. Otra regla es cuando el domicilio señalado se encuentra fuera de la jurisdicción del órgano que conoce de amparo. En este caso, la diligencia se realiza vía exhorto. Bueno, la ley maneja que es exhorto o despacho. Ahí la distinción pues es muy, digamos, muy teórica, o no sé si teórica, pero sí es muy básica, ¿no? O sea, el exhorto, digamos que es la comunicación que el juez le pide a un tribunal, o sea, digamos, de un mismo lugar, pero de otra jerarquía o igual, que haga para diligenciar precisamente esa notificación. Y el despacho es el que gira un superior a un inferior. Entonces, básicamente la distinción es teórica, pero es
la notificación que se realiza de un superior a un inferior o entre órganos jurisdiccionales de una misma jerarquía. En este supuesto, la particularidad o lo importante es que en ese exhorto que se gire y que obviamente va a diligenciar un actuario de otra jurisdicción, se debe de requerir al quejoso o al tercero interesado para que señale domicilio para ir o recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de nuestro órgano jurisdiccional. De no hacerlo, pues obviamente la consecuencia es la misma que las siguientes, bueno, esa notificación y las siguientes se harán por medio de lista. Y bueno, otra regla, que es la última, se actualiza cuando no consta en el expediente el domicilio del quejoso o el precisado es inexacto. En este caso, las notificaciones también se hacen por lista. Aquí hace la ley una distinción muy importante y creo que es un supuesto muy, muy importante, que es tratándose del tercero interesado o el particular señalado como autoridad responsable. En este caso, o sea, en el caso de que el domicilio sea inexacto o no se precise el domicilio, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de realizar las diligencias para localizar el domicilio donde se puede notificar a estas personas. Como diligencias, pues es obviamente girar este, o requerir a ciertas autoridades, primero a la parte, ¿no? Bueno, al quejoso que proporcione el domicilio. Si no tiene ninguno o manifiesta que no tiene ninguno, pues el juez debe requerir a ciertas autoridades. Más adelante les voy a enseñar, ahí saqué unos criterios, donde consta que es obligación del juez realizar esta investigación. Obviamente aquí es importante que distingamos si es una persona moral o física, ¿no? Porque, por ejemplo, tratándose de una persona moral, pues no tiene caso que se le requiera al INE, por ejemplo, porque no va a tener un registro de una persona moral. Entonces creo que es importante siempre partir de esta base, ¿no? Como reflexionar qué tipo de persona es para hacer una búsqueda eficiente y no perder tanto tiempo ni recursos tampoco materiales y humanos en la búsqueda de este domicilio. Y bueno, aquí pues la consecuencia cuando no se localiza ningún domicilio, a pesar de haber realizado la investigación correspondiente, es que la notificación a estas personas que habíamos comentado, o sea, el tercero interesado o al particular señalado como autoridad responsable, es que se debe de realizar la notificación por medio de edictos a costa del quejoso. Aquí también es muy importante destacar que la propia ley de amparo señala excepciones a, al pago de estos edictos. Lo más importante siempre es ver que se van a tratar de supuestos de personas de escasos recursos. En estos supuestos, si el quejoso es una persona de escasos recursos, el pago de su publicación se ordena digamos, a cargo del Consejo de la Judicatura. Y bueno, aquí encontré algunas tesis que les quiero compartir. Esta, por ejemplo, recoge lo que veníamos platicando, ¿no? De que la notificación al tercero interesado, cuando se desconoce el domicilio, pues se debe de realizar por medio de edictos. Este también es importante porque es como lo que veníamos platicando, ¿no? De la obligación que tiene el juez de requerir a aquellas autoridades a su arbitrio, pues que puedan tener un dato cierto, ¿no? Como les comentaba, no tiene caso requerir al INE si se trata de una persona moral.
Y también encontré otros criterios importantes que hablan acerca de, se los voy a compartir aquí. Obviamente, como lo decíamos, ¿no? Se debe de eximir del pago de los edictos. En este caso, además de que, en este caso, si bien no se trata de una persona de escasos recursos, el principio que busca o el derecho que busca proteger esta tesis es la protección a un derecho difuso. En esta tesis se recoge un principio muy importante que es la protección al medio ambiente. En este supuesto, o esta la lógica que siguió este criterio, fue que cuando una persona quejosa demanda, obviamente en la vía de amparo, la protección a un derecho difuso, pues él no va a tener un beneficio directo, porque precisamente se trata de un interés legítimo. Entonces, pues al no tener un interés, digamos, jurídico, no recibir un beneficio directo, no encuentra lógica que aparte de promover el juicio con todo lo que conlleva, pues se le imponga una carga extra, como sería en este caso el pago de los edictos, para la protección de un derecho difuso, como es el derecho en materia ambiental, porque todos nos vamos a ver beneficiados, ¿no? También otro, otro criterio importante que les quiero compartir es este que habla de cuando se trata de una acreedora de alimentos, no percibe ingresos y pues su intención o lo que pretende promover el juicio es continuar con sus estudios. Pues aquí, obviamente, es evidente que esta persona se encuentra, digamos, no tiene los recursos para pagar los edictos. Entonces, en este caso, pues sí, el Consejo de la Judicatura debe realizar el pago de la publicación de los edictos atendiendo al derecho que se pretende proteger. También se encuentra este, este. En este, pues recoge la misma lógica, ¿no? Se trata de un pensionado. Obviamente, aquí lo interesante de este es que se parte de, digamos, de una presunción que se hace acerca de su insolvencia, ¿no? Al tratarse de una persona pensionada, entonces digamos que lo que busca proteger, o más bien de lo que se parte, es que sí carece de los recursos para realizar este desembolso de los edictos. Otro punto también, bueno, otra forma u otra, sí, digamos, otra manera de realizar las notificaciones, además de la personal que ya vimos, es por medio de oficio. Esta manera se encuentra acotada para las autoridades, tanto responsables como tercero interesadas y al Ministerio Público cuando tenga intervención. Como nota distintiva de este tipo de notificación, podemos ahora sí que decir que de manera general, pues es básicamente entregar el oficio, recabar el sello y anexarlo a los autos. Con eso ya se genera la certidumbre de que la autoridad quedó notificada de esa resolución. Aquí en este caso de que bueno, puede surgir el caso de que la autoridad se niegue a recibir el oficio y en ese caso, pues así se debe de asentar y se tendrá por hecho. También es importante señalar que la misma ley de amparo en el artículo 25 dispone que las notificaciones al titular del Poder Ejecutivo Federal se realiza a través de la Secretaría de Estado
o consejería jurídica del Ejecutivo Federal correspondiente. Esto es súper importante porque tratándose de amparos por inconstitucionalidad de ley, se debe de atender a la materia de la ley que se está impugnando. No sé, en una ley de hidrocarburos, pues será la Secretaría de Energía. Una ley de impuestos, la Secretaría de Hacienda, Crédito Público. Entonces, es importante siempre ver qué ley es la que se está impugnando para darnos cuenta qué secretaría va a ser la que va a representar al Ejecutivo. Bueno, aquí también es muy importante señalar, y este supuesto es yo creo que conocido por todos, que en casos urgentes también se puede notificar a las autoridades por cualquier medio tecnológico. Aquí encontré esta tesis, también se las voy a compartir. Aquí. Esta tesis pues recoge este principio que es muy importante, que habla acerca de, pues, de los casos urgentes, ¿no? Porque aquí la notificación a la autoridad, conforme a este criterio, precisamente atendiendo la contingencia de COVID, pues se autorizó que se realizara por vía correo, o sea, por vía correo electrónico a las autoridades responsables. Y yo creo que es un supuesto que de todos fue del conocimiento y súper importante. Y bueno, aquí, como se los dije, ¿no? La primera notificación al particular señalado como autoridad responsable siempre se debe de realizar de manera personal. Otro supuesto u otra manera de realizar la notificación de las resoluciones es por lista. Esta lista, pues bueno, digamos, los requisitos básicos que debe contener, pues es un extracto o más bien las formalidades básicas, es que debe contener un extracto de la resolución a notificar. Esta se debe de publicar en un lugar visible y de fácil acceso para las partes. Esto, pues la lógica es que las personas todas, o sea, cualquier persona interesada en el juicio, acuda al local del órgano jurisdiccional y se dé por notificado. Algunos de bueno, los elementos que debe de contener esta lista, básicamente, o digamos los más esenciales, es el número de expediente, el nombre del quejoso, la autoridad responsable y la síntesis de la resolución que se va a notificar. Esos son los elementos básicos que debe de contener la resolución. Aquí, bueno, encontré un criterio importante que se los voy a compartir. Es este. En este se destaca, o lo importante de esta, de esta tesis es que, como lo mencioné, ¿no? Toda notificación por lista siempre se debe también de publicar en la página electrónica. Pero bueno, si digamos la publicación por lista se realizó en los estrados el lunes y luego por cualquier cuestión se realizó la publicación el martes, la notificación que va a hacer que se va a a la que se debe de atender para efectos de cualquier cómputo, de cualquier plazo, es la última, ¿no? O sea, dígase la de por medios electrónicos. Por eso es importante que sean coincidentes para no generar incertidumbre entre las partes. Y bueno, por último, creo que un tema también muy actual son las notificaciones vía electrónica. Esta, bueno, digamos, esta solo se actualiza cuando el juicio de amparo se tramita vía electrónica. Esta es muy importante porque precisamente se estableció su principal característica fue dar mayor celeridad a los juicios.
Aquí lo básico, lo importante es que esta solo es procedente cuando lo solicite así la parte procesal. El juez no puede ordenar que una notificación se realice de manera electrónica si la parte no lo solicita así. Las anteriores, cualquiera de las tres anteriores, obviamente tomando en cuenta de que un particular no puede solicitar que se le notifique por oficio, pero sí por lista. Las anteriores sí las puede ordenar el juez, digamos, a su prudente arbitrio, fuera de los supuestos que establecen la ley y las excepciones que hemos visto y hasta donde hemos estudiado hasta ahorita. Sí las puede dictar el juez, ordenar el juez para ciertas resoluciones, digamos, no sé, hay veces que no hay un criterio fijo para una notificación personal, pero el juez lo ordena porque pues los derechos en juego son de tal relevancia que él considera que pues precisamente la determinación de esa resolución que se va a notificar puede generar un perjuicio a la parte interesada y se notifica de manera personal. Ese supuesto no aplica para las notificaciones vía electrónica. Este solo, y así lo marca la ley, es procedente cuando así lo solicita la parte procesal. ¿Y esto por qué? Porque precisamente la parte que así lo solicita va a ser la responsable de acceder de manera diaria o no sé, bueno, lo ideal es de manera diaria al portal electrónico precisamente para ver o consultar si existe una notificación pendiente. ¿Por qué? Porque una vez de que el órgano jurisdiccional manda el aviso al quejoso o a la persona que solicita este tipo de notificación y pasan 2 días, si no se tiene el registro de que lo consultó, se debe tener por hecha al día siguiente. O sea, al día hábil siguiente se tiene por hecho. Aquí, pues bueno, se debe, hay un supuesto también muy importante aquí que habla acerca de cuando en casos, digamos, fortuitos no se puede acceder al sistema. Digo, ya sea en casos fortuitos o por fallas técnicas en el sistema. Aquí la misma ley marca la forma en que debe de actuar la parte interesada, pero bueno, básicamente es que se debe de dar aviso por cualquier vía, o sea, cualquier otra vía que no sea la electrónica, evidentemente, al órgano jurisdiccional que corresponda. Y este, a su vez, se debe de comunicar con la unidad administrativa encargada del sistema y hacérselo saber. Aquí lo importante es que durante ese lapso, o sea, durante, digamos, esta contingencia por fallas o este caso fortuito, no van a correr los plazos correspondientes, pero solo durante ese lapso. Una vez restablecido el sistema, pues ya se levanta la interrupción y se realiza el cómputo de los plazos correspondientes. Aquí también hay unas tesis que encontré muy interesantes que se las quiero compartir. Y bueno, medios electrónicos. Aquí, como se los dije, pues obviamente está solo, en este caso, como el juicio vía electrónica es solo digamos, tienes que tener tu firma electrónica ante el consejo. Cuando el quejoso autoriza a diversa persona, bueno, para hacer uso de su firma electrónica, solo va a ser única y exclusivamente para ir recibir notificaciones. O sea, esa firma electrónica que tú autorices a otra persona no puede ser para otro efecto. Esta otra tesis, también muy importante,
es lo que hemos visto, ¿no? Que debes de ingresar al sistema electrónico dentro de los 2 días hábiles, porque si no, pues se entenderá que esa notificación se tiene por hecha y surte efectos en el primer instante del día hábil siguiente a su vencimiento. Aquí, pues bueno, es súper importante también ese criterio. Y bueno, no sé, creo que hay una pregunta. Dice, las sentencias que salgan con audiencia siempre serán en forma personal. Sí, bueno, en este caso, bueno, atendiendo la pregunta que dice, las sentencias que salgan con audiencia siempre serán en forma personal, siendo que amparen ellos sobre sí. Si la sentencia se dicta el mismo día de la audiencia, no hay necesidad de que se realice la notificación de manera personal. Ahí obviamente la razón por la que no se debe de notificar cuando se dicten el mismo día de la audiencia, o sea, no se notifiquen de manera personal, es porque en teoría las partes deben acudir a la audiencia que se señala para la celebración de la sentencia, para el dictado de la sentencia. Entonces, esta es la lógica. Digamos que lo que el legislador dijo, bueno, si están presentes, y esto es no solo en el amparo, o sea, esta lógica sigue cualquier sentencia. Una sentencia que se dicte el mismo día de la audiencia, siempre y cuando haya una citación para la audiencia, no se va a notificar de manera personal porque el legislador entendió que el quejoso o la parte interesada está en el órgano o está, digamos, atenta de que en ese día se va a dictar la sentencia. Digamos, no hay duda de que se va a dictar la sentencia, por eso no se ordena de manera personal. Sí se ordena de manera personal cuando el dictado es posterior a la audiencia, precisamente porque no puedes sujetar al quejoso a que esté revisando diario, ¿no? Las listas o a ver si me notifican o no me notifican. Esa es la lógica. Por eso, cuando una sentencia se dicta fuera de la audiencia constitucional, su notificación debe ser personal. Y bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, alguna duda. Digo, el material se los haré llegar a través de la consultoría y no sé si tengan alguna otra duda. Yo quedo a su disposición. Obviamente, cualquier duda que tengan, escríbanme, mándenme un correo o les hago llegar ahí mismo. En la presentación vienen mis redes. Me pueden escribir cualquier duda o si yo los puedo orientar también, así lo voy a hacer y pues queda a su servicio. Muchísimas gracias, maestro. Eh, a ver, pues les reitero la pregunta que les hacía el maestro Fernando Antonio Hernández. ¿Tienen alguna pregunta, duda? A mí me parece que ha sido muy clara la exposición, el material de apoyo relevante para los efectos de esta clase. Entonces, hay comentarios aquí, muy buena exposición, comenta Alfredo. Y si no hay más preguntas, pues no sé si quieran hacer algún comentario por viva voz. Y de no ser así, pues daríamos por concluida esta primera sesión del día de hoy y reiterando, estimado Fernando, el agradecimiento infinito por transmitirnos esto. Creo que ha quedado, insisto, muy claro los supuestos en los que cada una de las diversas notificaciones, cómo se hacen y haríamos entonces una pausa para que nos dé oportunidad de que las personas actuarias del siguiente panel se conecten
y voy a dejar de grabar unos minutos, entonces hagamos una pausa, si les parece bien, de unos 5 minutos. Y te agradecemos, Fernando, de verdad muchísimo tu apoyo. Muchas gracias a ustedes y bueno, reiterarles que quedo a su servicio y lo que necesiten, les hago llegar las diapositivas, ahí vienen mis redes, cualquier pregunta, por ahí yo con mucho gusto les voy a responder. Muchas gracias. Entonces, Gracias. hacemos una pausa y continuamos a las 11 y son a las 11 con 3 minutos, si les parece bien.